Vamos a arrancar con la segunda clase de estrategias de gestión del tiempo y las tareas de manera efectiva. Y bueno, y en esta clase la intención que tenemos es un poco conversar sobre qué tácticas o estrategias tenemos para organizar las tareas y en función de eso organizar el tiempo. Para gestionar más eficaz el tiempo hay que hacer procesos. Son fases, son momentos que uno va transformando y hay una interiorización, hay una internalizamos o tenemos que internalizar determinadas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con que en realidad hay que reconocer que no nos está funcionando lo que estamos haciendo y que necesitamos cambiar cosas y a veces también pedir ayuda. Eso también es importante, yo creo que es parte del proceso de la posibilidad de que otras personas también se involucren en las tareas y el pedir ayuda es importante, ¿no? Entonces, y quizás también esta cuestión de plantear de, bueno, ¿podemos con esto o no podemos, no? A veces también nos sumamos a hacer un montón de cuestiones cuando no sabemos si realmente vamos a poder con todo eso. Y también cuando nosotros nos sumamos a más cuestiones, saber que lo hacemos en función de que en realidad no nos da el tiempo. Eso también es importante a veces cuando decidimos asumir determinadas cosas, también por las implicancias que tienen, ¿no? A veces nos vemos presionados en asumir ciertas cuestiones y bueno, y después trabajamos el fin de semana. Y bueno, y es real que en realidad muchas veces en la precarización en la que podemos estar, hace que implique que trabajemos en momentos que no son los adecuados, que son para el descanso, pero aún así nosotros podemos ver qué hacemos en la semana para que nos rinda mejor el tiempo y qué cosas podemos pedir que otras personas las puedan hacer de manera de poder delegar también, que es parte de eso, y bueno, y ver también, ser conscientes de qué podemos asumir o qué no, en qué momentos. A veces también son momentos, es decir, bueno, estoy en un momento en el que tengo que hacer un montón de cosas, pero después ya no va a ser, ¿no? Es decir, bueno, nos pasa a veces cuando tenemos que entregar proyectos o actividades en determinados momentos en los que pesa mucho esto de la cantidad de tarea, pero después en realidad va mermando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, que son procesos, son fases, para gestionar el tiempo no nos va a salir de un día para el otro, sino que son procesos que hacemos. Y también hay una interiorización de un reconocimiento de que algo está fallando, de que hay cosas que nos hacen perder el tiempo, de que analizamos. Es un proceso, al fin y al cabo, interno. Internalizamos que, bueno, que esto no puede seguir estando así. Es un ejercicio de voluntad, o sea, para que nos funcionen las cosas, tenemos que hacer un ejercicio de voluntad, que es un hábito, que es incorporar determinadas cosas y cosas a veces que no nos gustan tanto, pero bueno, como se suele decir, ¿no? A veces hay ciertas cuestiones rutinarias que no nos gustan, pero las hacemos porque las tenemos que hacer, ¿no? Y en este sentido también, a veces como cuestiones de prepararse para el trabajo, tiene que ser también un ejercicio de voluntad y organizar el tiempo también termina siendo una habilidad y un nuevo hábito. Y después tiene que haber alguna automotivación, ¿no? La posibilidad de alentarnos o animarnos a mejorar y todo lo que tiene de bueno mejorar, ¿no? Es decir, bueno, cuando también nos animamos a pedir ayuda, nos liberan tareas y eso también ayuda a mejorar, ¿no? Es decir, bueno, porque no estamos tan cansados y a veces puede ser una opción. También es cierto que estamos en una vorágine de tiempo en donde estamos cansados porque hacemos demasiadas cosas por esto, porque no, a veces la precarización no ayuda también a eso, pero también hay una cuestión de acumulación de todo, y a veces una de las cosas que hay que aprender también es hacer una cosa, terminarla y después hacer otra. Creo que a veces, si bien hay objetivos diferentes y prioridades diferentes de la gente, un problema que tenemos en esta sociedad actual es que queremos hacer todo a toda vez, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, darse espacios para terminar una cosa, para después arrancar otra cosa, tiene que ser algo más natural y cada vez vemos personas que en realidad tienen esto, tienen
todo, y también hacen una cuestión de acumulación también hacia las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, se hacen muchas tareas, se hacen muchas actividades, porque bueno, hay una cuestión también con la acumulación, ¿no? Con una idea de acumular cosas, y bueno, también lo hacemos desde el trabajo, al fin y al cabo. Hay dos palabritas que están muy presentes en el, en, en el mundo del trabajo, que son la proactividad, como algo que parece ser muy una habilidad que muy reclamada en este tiempo, y también, pero lo que en realidad tiene que ver cuál es su antónimo, ¿no? Que es la reactividad, y cuando nosotros estamos en esa posición o en la otra. Y esto me parece importante porque hay ciertas cuestiones de proactividad que nosotros necesitamos para cambiar las cosas, ¿no? Para mejorar el tiempo. Va más allá de tomar la iniciativa, sino que implica adjudicarse la responsabilidad que determinados hechos mejoren y sucedan. Es decir, bueno, encontrar las formas para que este tipo de cosas se hagan, ¿no? Y el término opuesto es reactividad, que es la actitud pasiva, indiferente, o esta cuestión de quizás hasta de lamento, de sentirnos que estamos víctimas de eso y no sabemos qué hacer. Y se supone que la proactividad es un atributo que se adquiere, y se adquiere en función de, bueno, de cambiar determinadas cosas y conductas que se deben transformar. A veces a mí me pasa ver determinadas personas que siempre caen como en la misma situación, y tiene que ver porque en realidad después también con su discurso o su accionar siguen siendo reactivos, ¿no? Es decir, bueno, siguen buscando ladrones del tiempo, que no, hace poco me pasaba con una estudiante de maestría que, yo pongo el ejemplo de la tesis es un problema, y tiene que ver muchas veces con esto eh, uno le pide que avance en determinada cosa, y cuando nosotros miramos el tiempo que tiene, ya le interesan como determinadas actividades que no tienen nada que ver ni con la tesis, sino que tienen que ver con quizás su capital cultural, pero que no está dispuesta a dejarlas, por lo menos por este tiempo, y entonces le interesa escuchar el podcast o mirar el audiovisual tal, o ver la película, o ir al cine. Y sí, sabemos que eso también es atractivo, pero en realidad prioriza eso sobre su tesis. Y acá hay un tema de priorización equivocada que tiene que ver con una actitud pasiva, ¿no? Es decir, bueno, en realidad lo que está haciendo es alejando la tesis con una serie de cuestiones de entretenimiento, porque también hay que reconocer esto, que es que asumir el tema de la tesis es un gran desafío de concentración, y eso ya de por sí nos posiciona en un lugar de, tengo que hacer esto, pero bueno, también lo que implica lograr terminarla, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros vamos a poder conversar sobre determinadas cosas que se pueden hacer sobre eso. Bueno, ¿cuáles son las actitudes de los reactivos, ¿no? Que generalmente culpar a otras situaciones o compararse con otros sobre sus problemas, y estar en esa situación de queja y de lamento y no pasar a la acción. No siempre le suceden cosas, entonces, bueno, siempre es más importante el podcast que salió sobre determinado tema, o la marcha, que son importantes, pero que a veces hay de momentos en los que uno tiene que saber que hay otras prioridades, o la actividad tal, siempre es más importante, cuando a veces quizás a determinadas personas decirle, mira, yo esto no, a mi momento no lo puedo hacer porque estoy haciendo tal trabajo, las otras personas lo comprenden también, ¿no? Pero siempre hay algo, ¿no? Como yendo a la casa de Damián, ¿no? Como la canción. Esperar que las cosas se arreglen sola, o pretender que otras personas arreglen, o que a veces hay cosas que son nuestras. Vuelvo al ejemplo de la tesis es nuestra, es la cuestión que es individual, solo la va a poder hacer uno, ¿no? No hay forma. Podemos pedir ayuda para otras cosas, pero no para hacer la tesis. Ofenderse fácilmente frente a determinadas situaciones
conversaciones, sentirse víctima de toda esa situación, enfadarse muchas veces, lamentarse, quejarse, la queja sin cambio, y la paralización ante el fracaso, ¿no? Es decir, bueno, no saber mucho qué hacer. Y el lenguaje reactivo es esta cuestión como de no tener remedio, ¿no? Es decir, yo soy así, voy a intentarlo, pero no lo hago en un accionar, y cómo los discursos pesan para nosotros. No tengo tiempo, no puedo hacerlo, no puedo hacer nada, me vuelve loco, o tengo que hacerlo como si fuera algo pesado, cuando a veces es algo que uno eligió. Hablar de determinadas cosas también es un reclamo en particular. En cambio, el proactivo se hace responsable de sus actos. Esto es decir, bueno, yo me metí en esto, y en esto tengo que salir, ¿no? Es decir, bueno, uno estaba preparado para determinadas cosas, para asumir determinadas responsabilidades, hacer que las cosas sucedan y que pasen, y organizarse para eso, tener iniciativa, bueno, no ofenderse, sino que básicamente pensar en cómo controlar la situación y salir adelante. O esto de que uno a veces puede tener cierta frustración, porque lo puede tener, pero después se hace la iniciativa. A mí me pasó una vez que yo tenía que organizar una serie de regalos de fin de año, y me faltaron unos, me llegaron tarde otros. Y claro, y en el primer momento, en cuando la persona me dijo que iba a llegar, no sé, 3 horas más tarde, y yo necesitaba entregar las cosas, me puse a llorar. Realmente tuve una actitud reactiva. Pero después es cuando decís, bueno, me seco las lágrimas y salgo. Y entonces dije, bueno, ¿cómo pienso esto para que realmente pueda hacer lo que necesito? Entonces, organicé al revés, cambié la ruta de organización, dije, hago unas cosas en casa, me traigo las cosas que tenía en el centro en casa, y las entrego mañana, y le pido a tal persona que me las traslade, ¿no? Eso fue un poco lo que pensé. Pero generan situaciones reactivas los problemas. Nos abruman, pero en realidad el problema está en eso: si nos quedamos en eso y no hacemos más nada, o si pasamos a la acción. Eso creo que es la proactividad, y eso nos pasa, y eso es normal, es natural. El tema es eso, es pasar a la acción. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, y el lenguaje proactivo, que está bueno también adquirirlo, es, puedo mejorar, haré lo que se tenga que hacer, pase lo que pase, cuándo voy a arrancar, tal momento, a tal hora, examinar nuestras opciones, buscar una solución, ahí está, buscar una alternativa, controlar los sentimientos y emociones, o esto, pasar la frustración y salir adelante. Elegí hacerlo, ¿no? Elegí anotarme a tal programa, entonces elegí eso. A mí hace poco hay una estudiante que me pidió un apoyo para una tesis, pero no, ahí tiene otra tutora. Yo la estoy ayudando en entender un poco la idea, y ella me dijo, yo no hacía el diploma por lo académico, sino que lo hacía bueno, para mejorar su actividad profesional. Y algo que sí me gustó de ella es, porque había cierta frustración con la tutoría. Bueno, tengo que hacerlo, tengo que terminarlo, y en realidad estoy enfocada en eso, y me parece que es importante, porque es eso: decir, bueno, yo elegí y lo tengo que terminar, y tengo que tener ese papelito, a pesar de que a mí quizás profesionalmente el papelito no me suma. Quizás ella lo piensa ahora, no lo piensa más adelante, pero es esa actitud proactiva, decir, bueno, sí, y no tengo la mejor relación, pero voy a aprovechar a finalizar esto y a liquidar esa relación. Y no en realidad que me pese toda una vida, y cada vez me moleste más, ¿no? Y no permitiré que el mal estado de ánimo se contagie, ¿no? Es decir, bueno, también uno tiene que tener buen estado de ánimo para hacer las cosas en particular. Y hay una palabra que es muy famosa, que es la procrastinación, que está bueno que uno pueda ver cuándo procrastina, ¿no? Que es esto de, es el hábito de posponer, en realidad de retrasar las actividades, y de no atenderlas, y generalmente sustituirlas por cuestiones más irrelevantes y más agradables. Esto que yo les decía, ¿no? Sí, bueno,
Hay ciertas cosas que no van a ser agradables porque exigen concentración, no es porque uno, es cierto que uno elige determinadas cosas, pero bueno, a veces capaz que leer todo un documento es pesado, pero uno también a veces eligió eso, y lo que hace es que hace otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, acá hay como ejemplos, ¿no? Eh, Acá está este cerebro que dice, ¿ya vas a dormir? Sí, cállate. ¿A qué hora vas a empezar el proyecto que te dejaron hace un mes? ¿No? Es decir, bueno, también es esta cuestión de, fue hace tiempo que te lo pidieron, ¿cuándo lo vas a arrancar? Y lo único que vas a hacer es preocuparte. Bueno, preocuparte y no ocuparte es también parte de la procrastinación, ¿no? Acá, por ejemplo, me enganché con el celular y no hice nada de actividades. Pasado mañana lo voy a hacer, lo que iba a hacer ayer, pero dejé para hoy y tampoco voy a hacer mañana, ¿no? Es decir, bueno, eso es la procrastinación. Nosotros tendemos a procrastinar y es natural también que suceda generalmente con actividades que son importantes y prioritarias, y sobre todo aquellas que son de mayor concentración. O sea, cuando procrastinamos, cuando tenemos que sentar cabeza para pensar, para generar determinadas cosas, y nos agota anímicamente. Generalmente procrastinamos en eso. Entonces, va a haber una tendencia a la procrastinación. Hay que ver qué es lo que hacemos, ¿no? Decir, bueno, nos quedamos durmiendo un rato más. Eso es cuando a veces decimos, me voy a levantar temprano para hacer determinadas cosas. O me engancho con el celular y no lo pongo en modo avión, por ejemplo, no lo dejo lejos. O empiezo a hacer otro tipo de cosas. O empiezo a conversar con gente en el camino y empiezo a perder el tiempo en eso. Ese tipo de cuestiones sucede comúnmente, porque nosotros tendemos como a dispararle, digamos, a la tarea de mayor concentración. Y lo que tenemos que aprender es a ver cuándo estamos procrastinando, ¿no? Decir, bueno, esto es procrastinación, me pongo a mirar una serie cuando tengo que hacer algo, o empiezo con el celular y atraso el tiempo. Incluso el hecho de, bueno, empiezo con el mate, con esto, o sea, uno puede organizarse para trabajar, pero después tiene que trabajar. En ese sentido, dar vueltas con algunas cosas también es procrastinar. A veces uno lo hace para prepararse para eso, pero bueno, va perdiendo pequeños tiempos, son ladrones del tiempo también. Pero está bueno que uno pueda reconocer, decir, bueno, acá estoy procrastinando, ¿no? Si estoy dando vueltas, me voy y me hago un mandado, cosas que no son necesarias, o que las puedo dejar para otro día, o que algo que no va a ser imprescindible para mí si no lo tengo, y que generalmente lo ponemos en primer lugar. Bueno, y la organización es un hábito, y el hábito se construye de un deseo, o sea, un componente de motivación, de querer realmente hacerlo. Si no queremos realmente hacerlo, no podemos. Tengan en cuenta que generar hábitos es un proceso que tenemos todos en función de determinadas cuestiones. Y bueno, hay gente que tiene que generar un hábito para el ejercicio, como hay gente que tiene que generar un hábito para la organización de las tareas, como alguien que tiene que generar un hábito cuando es más pequeño del aseo diario. Son hábitos que, según los momentos o niveles en los que estamos en nuestra vida, en nuestros procesos de formación, nuestra historia, tenemos distintos hábitos, ¿no? Son comportamientos que tenemos que generar. Bueno, la organización del tiempo también termina siendo un hábito importante y bueno, uno puede hacer algunas cosas. Siempre va a tener sus particularidades, pero uno puede ir organizándose en función de cambiar pequeñas cosas. Y tiene un componente práctico, hay que hacer algo para que se genere la habilidad, y después también tiene un componente teórico, que es ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero mejorar? ¿No? Y esto que yo lo decía en la clase anterior, todo lo que ayuda a la gestión del tiempo, al bienestar personal y a poder hacer otro tipo de cuestiones y a tener tiempo para otras cosas, ¿no? El hábito es cualquier comportamiento aprendido, no nacemos con ningún hábito, y mediante la repetición aprendemos una acción que luego realizamos de forma habitual y automática sin pensar en ello. Podemos pensar en rutinas de productividad, tener objetivos diarios que sean significativos,
de comenzar lo más difícil y lo más complejo, que se llama como comerse la rana, o a veces es el elefante en el, en el salón, pero ahí hay otras cuestiones. Cuando es demasiado grande se dice que uno lo tiene que comer de a pedacitos. Pero es esta cuestión de si lo más feo va para primero, ¿no? Porque lo más fácil me va quitando tiempo y ganas, que es como una forma de procrastinar también. Programar tareas, planificarlas, pensar cuándo las vamos a hacer, cuándo sí o sí las vamos a sacar. Pensar en los lunes y los viernes como tareas de planificación y de evaluación. Tener en cuenta las reuniones efectivas no deberían llevar más de 40 minutos, sin embargo a veces son 2 horas, 3, eso es una mala planificación. También considerar cuántas reuniones por día puedo asumir, para tener en cuenta en la forma de organizar, porque generalmente es pérdida de tiempo, o sea, no hay ahí tarea significativa de hacer, y generalmente es generación de más tareas. Y también pensar en el tiempo personal, ¿no? Que sea, ya sea para la distensión, como para las tareas de casa, como para los cuidados, toda esa cuestión también uno tiene que hacer. Yo, justo hace poco escuchaba de un hábito que a mí me cuesta, tiene que ver más con hacer ejercicio o a veces administrar la alimentación. Y bueno, y justamente escuchaba un podcast que tenía que ver con esto de que en realidad si yo lo priorizo también, voy a tener tiempo para eso y que en general no están mis prioridades. Y es cierto, no están mis prioridades porque yo pongo otras prioridades, y porque eso es de las cosas que más me pesa. Entonces, bueno, cómo organizarme, estaba pensando justamente para priorizar eso, ¿no? Para tenerlo también como otra prioridad. Después hay un principio que a mí me gusta mucho porque es para la vida misma, que tiene que ver con la ley de Pareto, que dice que siempre, o la regla de Pareto, que nosotros siempre tenemos que pensar en el 80-20, donde el 80% de las consecuencias está motivada por el 20% de las causas. Y que nosotros tenemos que pensar al revés, ¿no? Entonces sostiene que si dedicamos el 80% de nuestro tiempo en actividades que no generan valor y tan solo un 20% en actividades significativas. Por eso, porque nosotros terminamos estirando y no nos ponemos que el mayor tiempo deberíamos destinarlo en lo que genera valor. Entonces hay que transformar ese valor, hay que dedicar el 80% de nuestras actividades a actividades sustantivas, que están en un 20% de la lista, y dedicar un 20% a actividades que no generan valor, que son el 80% de cosas. Y eso uno lo puede ver, a veces hay cosas que uno puede decir, bueno, esto lo puedo hacer hoy, mañana, o no hacerlo. Es decir, bueno, a veces hay cosas que incluso pasan, yo qué sé, yo ahora estoy trabajando con alguien bueno, que es desorganizada también en la función que tiene. Algunas cosas las voy a hacer, otras van a estar en el 20%, las voy a hacer quién sabe cuándo, o no las voy a hacer, porque ella tiene que organizarse y ver qué prioridad tiene. Cuando ella lo tenga, yo lo llevo en adelante. De hecho, le dije, porque buscaba que gente para entrevistar. Digo, no, pero yo ya pasé unas personas y nadie las entrevistó, no me voy a gastar en hacer. ¿Por qué? Porque ella no tiene organizado sus cosas. Y mi 80% de actividades más importantes están reducidas a otro tipo de cosas, y bueno, esos van a ser prioritarias. Entonces, eso es algo que yo trabajo mucho con la gente. Es decir, bueno, muchas veces la gente te pide cosas y ayuda de cosas que son absurdas, así que sean ya, que tenés que hacerlo, y no, y en realidad yo ya tengo que hacer otro tipo de cosas. Y bueno, en ese sentido también, ¿no? Esta cuestión de las formas, cómo se organizan otras personas, también nos afecta a nosotros. Pero también está bueno tener esa lista, y lo que no es necesario, dejarlo más adelante. Yo incluso aquello que es del 80% de actividades que no son prioritarias, generalmente las hago cuando yo ya saqué lo más grueso, lo que exige mayor concentración, y ya estoy cansada como para hacer otro. Entonces ahí empiezo a mechar otro tipo de actividades. Después está el método GTD, ¿no? Que es David Allen, que se dice que es el método resolviendo las cosas. Y él hace
como una forma de procesar las tareas para ir organizándolas, ¿no? Entonces, plantea que hay que dejar todas las tareas por escrito. Yo uso mucho esto, de escribir todo, recopilar todo, y después las ordeno en función de la prioridad. Generalmente yo anoto todo, 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 y marco con un flúor aquello que es prioritario. Y después, lo que él sí dice es que podemos revisar qué podemos eliminar o posponer, lo podemos hacer más adelante. ¿Qué podemos desechar? A veces cuestiones de decir, bueno, desechar para él no significa no hacerla. Por ejemplo, es pedirle a alguien más que la haga. Decir, bueno, tengo que hacer tal acta, pero tenemos otros compañeros docentes. Bueno, lo puede hacer otra persona, lo desechamos para nosotros. Y después hay que empezar a hacer en orden de prioridad. Yo uso mucho esto para organizarme. Yo tengo un cuaderno, que además el cuaderno para mí es esencial. Yo también uso a veces el calendario de Google para determinadas actividades que son importantes y no me olvide, que las automatizo, pero también tengo el checklist del correo electrónico. Sin embargo, lo que más me gusta es el cuaderno, escribir las prioridades, o sea, todas las tareas, marcar con flúor las prioridades y esto, decir a quién puedo pedirle determinadas cosas o posponerlas, o sea, porque esas son las que yo voy mechando después de los momentos de concentración. Y para mí el cuaderno es muy importante, hasta el punto que yo generalmente uso un cuaderno que sea lindo, ¿no? Y escribo las cosas de manera prolija, porque es una forma también de organizar la tarea en función de eso, ¿no? De que, de que esté prolijo incluso en lo que tengo que hacer. Y lo uso mucho en esta estrategia, ¿no? Para mí la ley de Pareto tiene que ver con entender qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo más importante, qué es lo significativo, es decir, por qué te van a premiar y por qué no. Pero para organizarme uso mucho este método. Esta propuesta la uso continuamente. Después está otra forma de priorizar las tareas, y yo no la uso tanto, pero a veces depende para determinadas cosas, que es la matriz de Eisenhower, que es que nosotros establecemos según urgente o no urgente qué hay que hacer. Y cómo lo hacemos, ¿no? De importante o no. Pero él también plantea determinadas cosas. Entonces dice que, bueno, es un sistema de toma de decisiones, y es una estructura que básicamente es una matriz, ¿no? De doble entrada, en donde tenemos una combinación de cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, si es importante pero no urgente, y si es importante pero urgente. Si es no importante pero urgente, y si es no importante y ni urgente, en qué casillero cae, ¿no? Entonces, si es importante pero no urgente, dice, pero urgente, dice hazlo ya, ¿no? Es decir, esto es lo primero, es la prioridad. Si es importante pero no es urgente, lo puedo planificar, puedo pensar cuándo lo puedo hacer. Y entonces puedo marcarlo en mi día semanal. Si es importante, si no es importante y es urgente, se puede delegar, capaz que podemos ver si alguien más lo puede hacer. No es importante para mí, pero si es urgente sacarlo, bueno, capaz que lo puede hacer otra persona. Y si no es importante y no es urgente, él plantea eliminarlo directamente, ¿no? Es decir, bueno, esto no es necesario hacerlo. Yo creo que hay que tomar también más natural estas cuestiones de no hacer determinadas cosas porque no tienen ni importancia ni urgencia, y también comunicarlo, decir, bueno, mira, esto, no sé, me llegó tal cosa para difundir. Ni es importante, ni es urgente, y no tengo tiempo, no lo voy a hacer, básicamente. Comunicarle a la persona, mira, este tipo de cuestiones no es ni importante para nuestra sección, ni urgente, no lo vamos lo recibimos bien, pero no te los vamos a difundir. Un ejemplo para tener en cuenta de cuestiones. Y comunicarlo, porque así la persona no lo vuelve a hacer. Y así otro tipo de cuestiones que no tienen por qué estar. Acá hay una diferencia entre delegar y eliminar. Es también el quitarse tareas que no son necesarias. Esto también tiene que ver con cuestiones de esto que les decía, como el ejemplo de los estudiantes.
El podcast que está disponible en la web y no es ni importante en este momento ni urgente, elimínalo de tus tareas semanales y lo puedes posponer también y verlo cuando en algún momento quieras verlo y tengas tiempo para eso. O no, o también asumir que en este momento no tenés la capacidad para hacerlo, para verlo, porque tenés determinadas cosas. Ese tipo de cosas también tiene que ver con esto de decir, bueno, yo no voy a participar de tal reunión, porque no es importante, no es urgente, no voy a participar. O sea, hace poco había una de gestión de residuos en el servicio. En este momento, para mí, no es importante y no es urgente, o no voy a ir. Que vayan otros que quizás para ellos es una prioridad. Pueden haber otros ejemplos, y pueden ser para unos más importantes que para otros, pero bueno, para mi situación, ni importante ni urgente, no voy. Este, eh, es así, yo qué sé, una vez, no sé, una presentación de un espacio, bueno, no tenía ni importancia para mí, ni urgencia, bueno, lo elimino. Ese tipo de cosas también nosotros tenemos que aprender a hacerlos, porque muchas veces el problema está en no saber decir que no, y esto es una forma de decir que no también. Entonces, en ese sentido también, para analizar las tareas, uno también en esto lo puede internalizar, decir, bueno, es importante y es urgente, lo tengo que hacer ahora. Es importante y no urgente, lo puedo organizar en mi semana. No es importante y si es urgente, veo a ver si lo puedo hacer alguien más. Y no es importante y no es urgente y no lo hago directamente. Entonces, eso es algo que necesitamos como internalizarlo. Realmente, a veces uno escucha en determinadas personas cosas que quiero hacer todo a la vez, ¿no? Eso es imposible y justamente frente a esos problemas de hacer todo a la vez es que estamos metidos en este mundo en donde no podemos organizar las cosas. Otros métodos más simples, algunos yo los utilizo, otros no, pero o utilizo los adecuo, que sirven como para mejorar la productividad también porque nos permite visualizar las cosas. El método de Seinfeld, que es tachar el objetivo cumplido, acá tiene que ver con un cronograma que nos establecemos. Yo suelo usar en el cuaderno el tacha, cuando uno empieza a tachar y empieza a achicar de tareas, se ve feliz realmente. Así que lo uso. La técnica Pomodoro, que yo no la uso tanto, pero que me han contado muchos estudiantes que la usan para estudiar, que son trabajo por intervalos. Aunque yo a veces hago cierto intervalo, es decir, voy a trabajar de 2 a 4. Generalmente después del almuerzo descanso un ratito y saco una tarea entre las 2 y las 4, una tarea también significativa. Porque es como el tiempo que me da. Después ya me canso y después capaz que retomo en otro momento o ya no retomo. Pero digo, uso estas cosas. Lo que no los uso en estos tiempos, que son 25-5, 25-5, pero los estudiantes me han comentado que usan mucho esta técnica, que son 25 minutos de lectura, 5 minutos de descanso, 25 minutos de lectura, 5 minutos de descanso, 25 minutos de lectura, 5 minutos de descanso, 25 minutos de lectura, 20 minutos de descanso, y después vuelven a repetir la técnica. Hay aplicaciones en celulares que te permiten contar eso. Los estudiantes me han comentado mucho que usan esta herramienta. Yo uso unos tramos más largos y quizás uso más lo que se llama el trabajo por bloques o bloqueo de tiempo, que me da más resultado por mi forma de trabajar. Sí uso mucho la cuenta regresiva, que son 60 o 90 minutos. Acá, por ejemplo, para lo que es la limpieza está muy de tendencia, que es que uno diga, bueno, en una hora hace todas las tareas que puede hacer y después se evalúa si sigue o no sigue. A mí me ha dado resultado porque yo, una de las cosas que procrastinaba mucho era la limpieza, daba muchas vueltas para eso, y empecé a usar esta herramienta, que son, cuento 60 minutos, o sea, una hora, y hago la mayoría de las cosas. Generalmente entre una hora y media termino haciendo todo. Algo quizás me llevaba todo el día en otro momento. Porque miraba series, ponía música, me tomaba un mate. Ahora la hago en el tramo y me lleva mucho menos tiempo.
Y eso quizás también es algo que uno puede organizar para determinadas cosas. Es decir, bueno, que cuento, digo, voy a hacer lo que me lleve en este tiempo, me voy a dedicar a hacer esto en tales minutos. 60 o 90 minutos son la recomendación. Y yo uso mucho el trabajo por bloques. No uso tanto el tablero Kanban, pero hay gente que le gusta mucho, que es una metodología ágil, que es este ejercicio de qué hacer, haciendo, hecho. Se hacen todos los papelitos, como podría ser anotar todo, y estamos en un tablero en donde se dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se está haciendo, y qué es lo que está hecho, y la gente va cambiando los tableros. Esto también sirve para el equipo, cuando tenemos un equipo como para ir distribuyendo tareas. No lo uso yo tanto el tablero Kanban, pero está en tendencia actualmente. El método Toyota, o sea, es un método bien logístico de los japoneses, que son personas que han trabajado mucho en la organización del tiempo. Y me gusta mucho a mí el trabajo por bloques o bloqueo de tiempo, es lo mismo, que es reservar entre 1 hora 30, o sea, 90 minutos a 3 horas durante el día para elaborar un trabajo completo y después destinar menor tiempo para las tareas diarias, pero decir, bueno, voy a reservar ahora 3 horas o 2 horas para hacer determinada actividad y distinguir las tareas entre la mañana y la tarde. A mí esta es la forma que me da mucho resultado de trabajo, decir, bueno, ahora hago tanto tiempo de tareas y me funciona mucho, y las defino entre la mañana y la tarde, ¿no? Generalmente en la mañana trabajo temprano, hasta quizás las 11, en general arranco entre las 9 y las 11, después tengo un descanso y después en esos descansos también miro correo, o sea, no es un descanso tan largo, almuerzo, respondo cosas puntuales y después hago otro trabajo significativo entre las 2 y las 4. Y después generalmente hasta eso de las 6 hago cosas más simples. Eso es lo que más me da resultado para sacar tareas significativas. Y siempre que estoy en ese tramo de horas significativas, generalmente el celular lo dejo lejos, lo pongo en silencio o lo pongo en modo avión, cosa de poder sacar la tarea y después realmente otra de las cosas que hago es contestar el celular. Ese tipo de cosas las hago en esos tramos de tiempo. Después, cuando nosotros estamos un poco trancados y necesitamos motivarnos, yo no lo uso tanto porque en general eh, tengo un espacio de trabajo que respeto ese lugar, que se llama el método Colibrí, que sobre todo es para motivarnos más y para generar creatividad, que es moverse del lugar. A mí en particular no me ha dado resultado, dice que funciona el tema de la creatividad con esto, y yo realmente no lo uso, pero creo que también está bueno como comentarlo, que es que la gente busca distintos espacios para hacer determinadas tareas y dinamiza los ambientes moviéndose del lugar. Entonces decir, bueno, no sé, contesto correos afuera porque está lindo, y hago otras tareas en el escritorio, como mientras me tomo un té mirando por la ventana, hago otro tipo de cosas. Y genero esto de moverme a distintos lugares, por eso como el colibrí, y sobre todo motivarnos y ser más creativos, que sirve un poco cuando uno está trancado. Yo no lo utilizo por mi forma de ser, pero quizás para otras personas puede ser una opción de considerar, ¿no? De buscar distintos lugares y prepararse de distintas formas. Puede ser una opción. A mí, por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar afuera, a mí no me da resultado, me resulta molesto con la computadora, no sé si es por los lentes o qué, pero no uso también el espacio de afuera para motivarme, porque en realidad justamente me resulta molesto la luz solar, demasiado fuerte. Entonces no la uso tanto, pero quizás para otras personas que pueden escribir o tienen que dibujar, es una opción también a considerar. O, por ejemplo, para estudiar sí lo podría tener en cuenta, ¿no? Decir, bueno, yo hice mi maestría estudiando mucho en la playa, porque
coincidió que tenía mucha cosa que hacer en verano, porque bueno, yo hacía una maestría en el extranjero y tenía otros tiempos, y en general lo que hacía era la lectura en la playa me servía mucho, o eso de levantarme y tomar un café afuera y leer. Para leer me da mucho resultado, pero no para otro tipo de cosas, pero por mi particularidad, ¿no? Para también tener en cuenta que hay propuestas que uno adapta o no en función de lo que le sirve, y hay gente que lo usa. Yo en particular no me ha dado tanto resultado para el trabajo, sí, quizás para el estudio. También esto es una recomendación para los estudiantes, ¿no? Es decir, bueno, a veces es cuestión de moverse. Yo históricamente siempre estudié también despertándome y teniendo el libro al lado, leyendo al inicio y después siguiendo, y esto, buscando distintos lugares para la lectura. Bueno, y otra cosa que queríamos comentar es el reloj biológico. Para mí esto es esencial. Sabemos que no se cumple con todo, pero que en realidad en la mayoría de los casos sí, que es que nosotros tenemos un reloj biológico que está organizada nuestra vida y sobre todo nuestro cuerpo en función de cuándo sale el sol y se esconde, ¿no? Y para mí eso, a medida que uno también va creciendo, es muy significativo. Este reloj regula el sueño y el comportamiento alimenticio, la temperatura corporal y la liberación de hormonas, y eso hace que, bueno, que depende de donde nosotros estemos, qué sucede, ¿no? Y es necesario o es recomendable ajustar el cronotipo de nosotros y el horario laboral a estas cuestiones sobre los cambios en el comportamiento de nuestro día en función de la luz solar. Y también la calidad del sueño se dice que está muy relacionada con esto, ¿no? Los procesos cognitivos, o sea, y la recuperación celular, el regeneramiento, todo eso está pensado sobre esto. Y hay gente que se anima a desafiar el reloj biológico, porque se dice que hay gente que, bueno, que es capaz de, por ejemplo, trabajar de noche. Yo realmente soy como típica porque prefiero trabajar en las mañanas bien temprano, y porque ya a las 7 de la tarde ya estoy muy cansada. Generalmente ya ahí hace un buen rato que corté, o puedo hacer una tarea mínima, pero ya no puedo hacer muchas más cosas, ni que hablar que las tareas de pensamiento y concentración jamás las hago a las 7 de la tarde. Y hay gente que sí que puede. Siempre se dice que uno tiene que también corroborar, si uno lo logra hacer, genial. Yo prefiero a veces levantarme a las 5 de la mañana a hacer tareas que acostarme a las 3 de la mañana. Realmente la tarea en calidad es diferente, o sea, prefiero acostarme temprano y levantarme muy temprano al terminar acostándome tarde, porque sobre todo al otro día me tengo que levantar temprano, entonces prefiero descansar para eso, y realmente sacar las tareas me es mucho más fácil. Sabemos que no todos sí son iguales, pero bueno, hay un gran componente sobre lo que es el reloj biológico que la gente no respeta, y que muchas veces eso hace a la mala gestión del tiempo y de las tareas. Entonces, volver a pensar en esto y tener en cuenta esto, ¿no? Decir, bueno, entre las 6 y las 12 es el mayor nivel de concentración, porque tenemos alto nivel de alerta. Y después tenemos mejor coordinación entre las 12 y las 18. O sea que ¿dónde debería ponerse trabajo? Entre las 6 y las 18 horas. Y después ya empieza a segregar melatonina para ir hacia el descanso. Entonces, en este tramo de las 18 y las 24, uno debería hacer cuestiones para encarar el sueño. Incluso acá no se recomienda el ejercicio también, en algunos casos. Siempre se recomienda en la mañana, pero a veces la gente dice, bueno, salgo a caminar o hago un ejercicio que tampoco debería ser un ejercicio muy potente, porque nos está como bloqueando la posibilidad del sueño. Entonces eso también es importante. Y ahí se dice de nuevo esto de comerse la rana, como esto de decirlo feo, en las primeras horas de la mañana, y se supone que nada después sucederá, porque ¿qué otra cosa puede suceder si uno saca las cosas en el primer momento de la mañana? Eso es importante. Yo le he
planteado siempre a estudiantes, que cuando hay gente que dice, yo estudio de noche, bueno, si te va bien, genial, si perdés todos los exámenes, evidentemente esa estrategia no sirve. Entonces está bueno tener en cuenta que quizás cambiar el tiempo es mejor. Y en particular yo uso mucho esto, a mí es de las cosas que me da resultado. Y yo realmente planteo este curso porque en general soy una persona muy organizada y pragmática. Y una de las cosas que me ha funcionado es respetar el reloj biológico. Descansar y hacer las cosas temprano. Un par de cositas más y con esto vamos finalizando, que tiene que ver con la lista de chequeos del viernes y del lunes. O sea, pensar en los viernes como la evaluación de lo que terminé y el lunes como la organización de la agenda. También el viernes como la organización del escritorio y la eliminación de cosas que no son necesarias, organizar archivos. Eso puede ser un tramo que uno haga al final del término del viernes para arrancar el lunes con la organización perfecta. Y la organización del lunes, perdón, para lo que es la tarea. Ese tipo de cosas son y establecimientos de objetivos semanales y todo lo que hay para hacer. Todas las reuniones que hay, eso es algo que es muy simple y que mucha gente la termina haciendo y le da resultado. Para después desconectarse en el fin de semana. La desconexión digital en el fin de semana es importantísima y justamente poder hacer otro tipo de cosas. Poder organizar en todo caso el fin de semana para la preparación de la comida, hacer ejercicio, disfrutar con la familia, ordenar la casa. Ese tipo de cuestiones son importantes. Mucha gente me ha dicho que aplicar esto les ha funcionado para la organización. Se los recontra recomiendo. Y por último, y esto es parte de las actividades de tareas que vamos a hacer en estos 10 días, es un poco definir las tipologías de la tarea para también pensarlo en la clase siguiente. Acá yo pongo ejemplos que a mí me gustan o no. Es tareas que me gustan y que no me gustan, pensando un poco en qué se puede delegar o transformar o cambiar. Yo tenía a cargo la articulación del EVA, no me gustaba, entonces lo que hice fue plantear la posibilidad de no hacerlo o que alguien más lo pudiera hacer y me pudiera ayudar. Entonces llegamos en el equipo a que hubieran más articuladores, cosa de que yo no tuviera que hacerla sola. Es cierto que me llevan muy poca concentración, yo en algunas cosas podía delegarlo o podía hacerlo en estos tramos que no tenía que pensar en mayor concentración. Y en ese sentido podía hacerlo ahora como en la tarde, como no hacerlo, ¿no? Según si alguien más lo podía hacer. Y eso fue una de las cosas que organicé, sobre todo en la época de pandemia, que explotó mucho la tarea de articulación en EVA, se necesitaba mucho, y una de las cosas que, bueno, que también con la pandemia se permitió tener más gente para esto. En ese sentido, es algo que hago que ya no hago tanto, ¿no? En función de que, bueno, que no era de la tarea que más me gustara. Después, acá hay un ejemplo de un informe, me gusta hacer ese informe, sí, porque en general me gusta, a mí lo que me cuesta más son otro tipo de actividades más complejas, como un paper. Se puede simplificar las tareas o alternativas y capaz que se puede capacitar a alguien para que lo haga, o tal, lo tengo que hacer yo, o puedo pedir también a alguien más que me acompañe en la tarea. Exige máxima concentración, o sea que lo voy a poner en un lugar donde realmente pueda hacerlo con un tiempo prudente. Lo puedo delegar, suprimir, no, lo tengo que hacer yo y capaz que o capacitando a alguien para poder delegarlo en un futuro, y lo voy a poner durante la mañana o en ese primer tramo de la tarde, que es donde hago las tareas más significativas. Ese tipo de cuestiones está bueno como clasificarlos, y este tipo de cosas va a ser parte del ejercicio. Van a haber una serie de ejercicios, porque bueno, este curso tiene tres módulos durante 10 días con varios ejercicios en esos 10 días para hacer. Así que este va a ser uno de ellos y bueno, y espero que pueda servir
para organizar mejor las tareas.